gracias por acompañarnos al Averiguadero. Espero que estén teniendo un gran inicio de sábado. Y yo los invito para que se queden con nosotros porque tenemos un gran programa, créamelo, en este sabadito que estoy segura que va a ser de su interés. Tenga o no tenga hijos, porque seguramente tiene hermanos, tiene primitos, tiene sobrinitos, tenemos amigos, ¿verdad? También que queremos cuidar siempre, queremos que todos estemos pues en una armonía y una sana convivencia. Y le comento esto porque, bueno, sabemos que a través de las redes sociales han estado circulando diversos retos. No es de hoy. No es el reto más actual, que se trata de que una jovencita llegue y golpee a otra que no conoce para obtener una gran cantidad de likes. Se trata de retos que han estado circulando, obviamente, a través de las redes sociales en diversos momentos, de diferentes mecanismos, y que, bueno, como cada vez entonces que estamos como sociedad más inmersos en el tema de las redes sociales, sobre todo ahora con la pandemia, pues nos ponemos en estas ventanas o se colocan los jóvenes, sobre todo los niños, en estas ventanas donde les llega esta información que, mire, no es por exagerar, pero ponen en riesgo su vida, ponen en riesgo su integridad física porque puede haber lesiones considerables, pero también hay temas legales implícitos que debemos de atender. Pero obviamente para poder llegar a esas conclusiones también tenemos que saber qué está pasando en el entorno de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adolescentes en este momento, cuando vamos saliendo de una situación de pandemia. Entonces, bueno, hoy estaremos hablando de los retos virales a través de las redes sociales, sus implicaciones, las situaciones legales y cómo prevenirlos. Por ello agradezco mucho que se encuentren con nosotros Armando del Castillo Herrera, quien es secretario ejecutivo del Sistema de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes. Armando, bienvenido, gracias. Brenda, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo en el estudio y poder compartir desde luego pues temas de interés para la ciudadanía y un tema tan importante como es la niñez y la adolescencia en nuestro estado de Durango. Al contrario, muchísimas gracias. Está también con nosotros David Anaya, él es vocero de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad. Pues qué mejor, ¿verdad?, que un experto en los temas de las plataformas digitales nos comparta qué está pasando. David, bienvenido. Muchas gracias, Brenda. Reciban un cordial saludo de nuestro titular, el licenciado Roberto Bravo, quien es secretario de Seguridad Pública en el Estado de Durango. Al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, también ya en brevísimo, cosa de segundos, se integra con nosotros la doctora Marta Palencia Núñez, especialista en psiquiatría, y que por supuesto, bueno, pues tiene el pulso de lo que está pasando con nuestra sociedad, nuestros jóvenes, y de manera general, ¿verdad?, con nuestra salud mental, que caemos en esos retos y que los likes son como una especie de, no sé qué hace feliz a la gente en estos momentos. Bueno, me gustaría comenzar, Armando, contigo. ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos? Vamos no saliendo de la pandemia, pero Durango ya va a semáforo verde, como que las cosas empiezan a relajar un poquito, los chavos, los papás empiezan a hacer su vida, regresaron a las clases presenciales. Claro. ¿Qué diagnóstico tenemos de nuestros jóvenes? ¿En qué situación están en este momento? Claro, mira, yo creo que es un tema muy importante. Nosotros lo hemos estado trabajando en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Secretaría de Educación precisamente, que ahorita juega un papel muy importante el retorno a clases de niñas, niños y adolescentes, que la verdad ha sido bastante bueno. Creo que es un tema que se necesitaba justamente para que los niños regresaran a un entorno libre de violencia y sobre todo a esa comunicación entre pares que no se tenía y que hoy las niñas y niños pues están en un entorno de acuerdo a su edad. Pero también decirlo que este confinamiento de 18 meses, que lo hemos platicado en diversas ocasiones, pues también generó un desequilibrio emocional en niñas y niños, y que lamentablemente un tema que más se vio fue la situación que se vivía dentro del hogar. Así es. Y que esta parte ciertamente se replica. Las niñas y los niños es como una especie de esponja que absorben toda la situación y al final del día lo externamos en la ciudadanía. Por ello creo que ahorita necesitamos generar acciones contundentes, pero desde luego que sea una amalgama entre la sociedad y el gobierno que nos permita garantizar los derechos de niñas y niños y reconocerlos justamente en ese punto específico como titulares de derechos y no garantizárselos de forma limitativa, sino enunciativa. Y justamente por ello nosotros estamos a punto de lanzar una campaña para la eliminación de todas las formas de violencia hacia niñas y niños. Y aquí decir un tema importante. Lamentablemente, los delitos que más afectan a niñas y niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad es la omisión de cuidados. Por ello creo que la parte fundamental está en el hogar. Oye, qué importante esto que mencionas, la omisión de cuidados, porque de ahí también entonces
que las redes sociales puedan manipular a nuestros niños, a nuestras adolescentes y nuestros adolescentes como quieren, ¿no? Porque finalmente se refugian en estos espacios. Así es. En el tema de la omisión de cuidados. Oye, le damos la bienvenida a la doctora Marta Palencia. Doctora, buenos días, ¿qué tal? bienvenida. Ya que tienen su cubreboca puestos todos. Pero como ustedes se sientan cómodos, podemos, tenemos una distancia. Ok, tenemos una distancia. Yo me siento más cómoda sin el cubreboca y sobre todo porque casi no se escucha y más cuando se traen cubrebocas de este tipo casi no nos escuchan. Y a base, hay personas que no escuchan y a veces con la gesticulación es como entienden la mayoría de las veces. No, bueno, pues vámonos así. Doctora, pues gracias por acompañarnos. Justamente hablábamos del entorno que tienen ahorita nuestros jóvenes que van saliendo un poquito del confinamiento, ya volvieron a clases, pero parece que salieron bastante confundidos, bastante necesitados de atención, que encuentran eso en las redes sociales buscando likes. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes? Fíjate que pasan muchas cosas y quiero felicitarte, Brenda, quiero felicitar a todo el equipo. Gracias, doctora. Saludo a los compañeros que nos acompañan esta mañana. Creo que es un tema muy, muy importante el que tú tocaste y sobre todo porque con los jóvenes estos retos virales, ¿qué pasa con nuestro cerebro a esa edad? Y bueno, yo te voy a comentar algo bien fácil. Estamos en una época en donde queremos los placeres inmediatos. Así es. Donde queremos satisfacer nuestras necesidades de forma inmediata, rápidamente. Y donde efectivamente muchos de los padres se están embarazando ya grandes, mayores de 30 años, en donde están con una sobreprotección también hacia los hijos. Y aparte aquí la situación interesante que se deja venir ahora en la época digital, en el ciberespacio, en toda esta educación cibernética, etcétera, y en donde los papás tienen que tener mucho cuidado. Te lo voy a poner muy fácil el ejemplo. Cuando estamos pequeños, nuestra atención, ahorita lo que las empresas más importantes quieren hacer a nivel mundial es fijar nuestra atención, fijar la atención de todos nosotros. Para ellos vale muchos millones de euros, de dólares, de todo. Entonces, cuando el niño nace, ¿qué es lo que le fija la atención al niño? Es movimiento, luz y color, ¿sí? Movimiento, si algo se mueve, le dices, hola chiquito, el niño voltea, le hablas, ¿sí? Y el sonido, y el sonido. Eso es algo que el niño va a fijar la atención. ¿Qué pasa? Cuando el niño comienza a crecer, la madre o el padre lo que más quiere es que ese niño fije la atención sin que exista movimiento, sonido, ese tipo de cosas que lo van a estimular, porque quiere que llegue a los 6 años a una aula escolar y entonces ponga y fije atención a una maestra que casi no se va a mover, ¿sí? Que lea un cuento o lea un libro que no tiene movimiento ni tiene mucho color. Y entonces, ¿qué pasa? Los niños cada vez lo están estimulando de forma más impresionante, ¿sí? Entonces no se está alcanzando esa parte. Ahora, ¿dónde se maneja todo esto en nuestro cerebro? En la corteza prefrontal. En esa corteza prefrontal. Por eso ahorita vemos adolescentes que te llegan con estudios que se mandan a hacer por parte del psiquiatra de electroencefalograma, donde te dicen inmadurez cerebral. Ah, caray, y el niño ya tiene 12 años, tiene 13 años y esa madurez no se ha alcanzado. ¿Qué pasa? El niño no puede fijar atención porque es muy probable que ese niño, la mamá, cuando empezó a llorar en la consulta, le pasó el iPad, le pasó el celular. Y entonces el niño comienza a tener una sobreestimulación y nunca va a tener una atención. ¿Qué pasa para volver a tener esa atención? Que cada vez los retos son más impresionantes. Tienen que generarme mayor producción de dopamina, mayor generación de adrenalina, y entonces vemos esta situación de estos famosos. Entonces, desde chiquitos estamos condicionando a nuestros niños, ahora con las nanas, tableta y celular, estamos haciendo estas condicionantes. David, las plataformas, el internet, evidentemente, en este momento de pandemia, que si bien ya tenía un terreno prácticamente amplio comido, bueno, la pandemia lo vino a colocar en el trono al internet. Y si bien tiene cosas muy positivas la tecnología, porque nos han permitido salir de muchas cosas en este momento, pues también ahí se aprovecharon algunos aspectos para captar esta atención de nuestros jóvenes y, bueno, provocarles infinidad de cosas tal vez mal encaminadas. No sé si trampas o errores. ¿Qué detectaron ustedes? Bueno, desde el principio, desde hace 4 años de la fundación de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, pues nos hemos topado con diferentes retos. Y aquí la invitación es a los padres de familia que no minimicen la presión social. Para nosotros puede ser algo ilógico que participar en este tipo de
actividades incluso donde se pone en riesgo su integridad, pero para ellos es parte de pertenecer. Recordar, por ejemplo, cuando yo era joven existía un programa de un canal de música que era Jackass, donde se golpeaban y tenían el espacio estos individuos y eran muy famosos. Pues hay que entender que ahorita todos tenemos ese espacio de publicarlo, de grabarnos y hacer estas tonterías que nos van a crear likes. Tú ahorita decías de los likes, pues expertos en tecnología lo han comparado incluso como la droga. Un like es como un tipo de adicción donde la gente te metes a un Instagram y ves a tu amigo, etcétera, en una playa paradisiaca y tú estás en otro lugar y pues eso te produce un poco de depresión y eso te va a obligar a que vivas esta vida fantasiosa. Y hay que entender que las redes sociales no muestran el entorno real. Así es. Y eso es muy importante que como padres de familia platiquemos, entendamos quiénes son sus TikTokers favoritos, sus YouTubers favoritos, porque si nosotros no hablamos, ellos están intercambiando con diferentes personas a nivel global y van a ser presionados para participar en estos retos. Exacto, y muchos de esos escenarios que ellos pueden estar súper fascinados, pueden ser montados y además con otros riesgos también muy grandes en el tema legal. Me marcan una pausa, ¿te parece si regresamos para continuar con el tema de las redes? Volvemos en un momentito. Les recuerdo que tenemos línea abierta 618-122-0015. Mándenos su WhatsApp, sus comentarios, sus participaciones, sus dudas. Aprovechen nuestros expertos también y bueno, los estaremos dando lectura con muchísimo gusto. Esto es El Averiguadero y por supuesto estamos en Canal 15. Estamos de regreso en El Averiguadero. Recuerden que pueden seguirnos también a través de Facebook. Pueden, por supuesto, también mandarnos sus comentarios y hacerlo también a través de nuestro WhatsApp 618-122-0015, que está disponible para todos ustedes. Lupita García, muy buenos días. Gracias por estar acompañándonos. Y bueno, le decíamos, hoy en esta mesa del Averiguadero tenemos los retos sociales. ¿Qué significan los retos sociales para nuestros niños, para los jóvenes, los adolescentes? ¿Por qué caen en estos retos sociales y qué implicaciones tienen estos retos virales que se generan a través de las redes sociales? David, hablábamos de esta influencia que tienen las redes sociales y de cómo corre justamente esta información para llegar a los jóvenes. Sí, bueno, ahorita, como bien lo mencionamos fuera del aire, ya está la opción de monetizar. TikTok es una red social muy adictiva. Hay que recordar que es oriental y lo que hizo TikTok fue robarse todas las redes sociales, todo el concepto de todas las redes sociales, perdón, desde Snapchat, que fue muy exitosa, a lo mejor no en nuestro país, pero en Estados Unidos sí, de YouTube, de Facebook, de Instagram, y todo lo unificó en una sola, con videos cortos de 1 minuto y con todo este tipo de adrenalina visual que para los jóvenes es muy, muy exitoso. Entonces, nuestros hijos pueden pasar 6 horas aprendiendo de estos TikTokers donde ha tenido polémicas, gente se ha suicidado en esa plataforma. Y de verdad que sí, la responsabilidad de los padres de familia tiene que restringir cuando sea necesario, porque nosotros somos los que les damos el dispositivo y proveemos el lugar de internet y bueno, nuestros hijos están conectados y los podemos ver en la sala o etcétera, pero pueden estar intercambiando cosas que pongan en riesgo su integridad. Hay que entender que el tema de los groomers, que son estos pedófilos que se disfrazan que hablan su idioma, que hablan de sus TikTokers favoritos, pues es un problema global latente y que está ahí y que donde estén nuestros hijos, estos individuos van a estar tratando de buscar algún tipo de contenido de nuestros hijos para comercializarlo como pornografía infantil. Así es. Entonces, ¿qué hacer? Por ejemplo, a través, Armando, de Cipina, ¿cómo las redes sociales también están obligando a cambiar los protocolos de atención, los acercamientos con los niños, con los padres? ¿Qué hacer ante este reto digital que supone también para las nuevas políticas? Claro, mira, yo creo que sí es un tema muy importante y que tenemos que atender a la de ya. Nosotros, esta parte era fundamental, lo platicábamos hace algunos meses, en cómo la situación del acceso a las tecnologías se volvió un tema indispensable para el acceso a la educación. Lamentablemente, vemos que no hay un control en las redes sociales, no hay un control en el acceso al internet, no hay un control en el acceso a la información. Y por ello nosotros tendremos que buscar desde el nivel nacional esta concentración del acceso a la información de acuerdo a grupos etarios, desde luego.
Creo que esto es fundamental y también hay herramientas, y hay que decírselo a la ciudadanía, en donde nos permite limitar también el acceso a la información que queramos que vean nuestros hijos. Y esa parte es un tema de responsabilidad social y un tema de responsabilidad familiar, que muchas de las veces queda en el olvido y que hay un abandono en cierto grado de edad que les permitimos a nuestros hijos tener el acceso libre a cualquier situación y lamentablemente caemos en esta situación de los retos, de los likes, de un fanatismo que se genera hacia una popularidad y que lamentablemente también es un ejemplo que se sigue, no nada más en la juventud, hay que decirlo, inclusive en los padres jóvenes, que todavía se sigue esta parte de una popularidad, de que queremos que nos sigan, que nos hablen, el interactuar en redes sociales, el conocer inclusive personas a través de estas redes sociales, que es un tema peligroso y que en muchas ocasiones se ha visto que lamentablemente pues desencadenan en hechos que realmente nos llevan hasta un suicidio, una muerte o cualquier situación, hasta de secuestros que se daban inclusive en algunos tiempos. Hay que recordarlos hace algunos años, como las redes sociales fueron la vía para concretar reuniones con esas personas y que, bueno, pues lamentablemente se dio un secuestro y pasó hasta inclusive un suicidio, un homicidio en el estado, y que esto, bueno, pues tendremos que ir buscando la forma de cerrar esta pinza tan extensa que está abierta y que nos permita realmente tener a niñas y niños en un entorno sano. Por ello nosotros estamos trabajando en conjunto con las 32 entidades federativas y el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en un protocolo que nos permita establecer los lineamientos claros y precisos, pero también en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, todo este acceso a la tecnología para limitar cierto y cual contenido que les permita a las niñas y los niños tener un sano desarrollo. Pero aquí comentaban un tema importante que lo voy a retomar, la pornografía infantil. Ajá. Cómo ahora en la pandemia, lamentablemente, incrementó. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay muchas necesidades en el entorno familiar y por ello también es indispensable que a través de este sistema de protección de niñas y niños busquemos reconformar ese entorno, generar una mejor estabilidad de vida en las familias, precisamente para que tengamos esa oportunidad de también cuidar a las niñas y a los niños. ¿Cuántos padres de familia no tenían la necesidad de salir a trabajar y los niños se quedaban en la casa solos, supuestamente en las clases en línea? Pues lamentablemente ahí era una vaguedad de información la que se tenía en la red y bueno, pues las niñas y los niños accedían a este tipo de situaciones y hoy vemos lamentablemente también pues que desencadena en retos, que desencadena en otras situaciones que están afectando a este sector de la población, como ahora se dice. Tenemos alguna modalidad todavía en línea y cómo las niñas y los niños están jugando, inclusive todavía con el tema de la educación, en donde apagas la cámara y busco la respuesta a través del internet y lamentablemente pues esto nos lleva a un déficit en la educación y en la impartición de este derecho tan fundamental en el Estado. Qué complejo es el tema de las redes sociales, ¿no? Definitivamente cuando, sí, como bien lo dicen, dijimos, bueno, a través de las redes la educación no se pierde, los niños siguen avanzando, pero tal vez nunca se pensó en estas otras puertas que se abrían. Ahorita, por ejemplo, me parece muy interesante el tema de la pornografía infantil, cuánto se pudo haber incrementado la explotación que se tiene de estos materiales. Y también hablábamos ahorita, doctora David, comentábamos, Armando, el tema de la agresión o la agresividad que se está demostrando por el género femenino en tempranas edades. A ver, ¿qué nos está pasando ahí? ¿Por qué hoy son las niñas las que están protagonizando estos videos de golpizas? Decíamos, en nuestros tiempos a lo mejor el reto más fuerte era que no te das el tiro a la salida, ¿no? Te espero a la salida y a ver qué pasa. Decíamos ahorita, ¿qué reto te tocó, David? En la secundaria que desmayaban, ¿no? Que te desmayaban. Sí, te golpeaban, te quitaban el aire. Ajá, tenías que respirar y te presionaban el pecho y te desmayaban. ¿A ti te tocó? Sí, hablamos el de mismo. eso, sí. Marta, ¿te tocó algún reto en la escuela? Sí, ¿quién corría más? ¿Quién corría más? Yo de las más correlonas, ¿no? Ajá. Pero y había otra que se llama Martelicia Tocaya y el reto era quién, siempre éramos como que los grupos contrarios de quién corría más a la hora del recreo o quién duraba más en la matatena
o retos, pero que tenían que ver con el deporte. Ajá. O el resorte famoso, quién podía brincarlo y no quedarte atorada, ¿Sí? o estos juegos manuales también que tenías con estambres. O sea, eran retos donde tu cerebro comenzaba a funcionar. Ajá. Y ahorita estamos viendo que se está adelantando mucho las demencias Alzheimer, o sea, la demencia más común, porque se ha perdido la capacidad de asombro. Y la capacidad de asombro que el ser humano tenemos, mientras no la estemos funcionando diario a diario, nuestro cerebro se va disminuyendo. Y eso estamos viendo en las nuevas generaciones. Sí. Nuestro hipocampo, que es el lugar de almacenamiento de memoria, es como un músculo, también puede crecer o puede disminuir. Entonces, ese UCB que guarda memoria cada vez se ve más reducido. ¿Por qué? Porque no lo estamos capacitando. Exacto. Traemos un celular donde traemos contactos, se nos pierde el celular y nos sentimos sin calzones, literal. Sí. ¿Por qué? Porque nos sentimos que hemos perdido absolutamente todo. Antes nos sabíamos el teléfono de la casa, de la abuelita, de la tía, Sí. del tío, por cualquier cosa que nos pudiera pasar. Hoy ya no nos sabemos ni siquiera el teléfono, Así muchas es. veces de la pareja. Entonces, esta parte de la poco que estamos utilizando en nuestro cerebro, en la situación de las computadoras, de las calculadoras, que antes era única y ¿sí? exclusivamente para las clases ya de preparatoria de cálculo y aritmética y esas cosas, hoy ya los niños usan su calculadora en el mismo celular, etcétera. El cerebro no se está desarrollando, el cerebro no está ejercitándose a todo lo que da, y entonces hoy vemos adolescentes de 18 años que parecen, discúlpenme, pero que andan en modo avión, o sea, totalmente Zombie. fuera de contexto. ¿Y qué está pasando entonces con estos comportamientos, Marta? Hay que hablar de un tema muy interesante también que tenemos en este momento, no solo en nuestro país, sino en el mundo, el tema del feminismo, el empoderamiento de las mujeres, pero hasta dónde esto puede estar generando en las pequeñas generaciones una información equivocada de que puedes ir por el mundo partiéndole la cara a quien quieras y te vas a hacer famosa y te van a aplaudir y no importa y son tus derechos. ¿Qué Mira, tenemos aquí? A ver. Todos somos feministas. Te aseguro que los compañeros que están aquí son feministas, todo el staff es feminista, todo el staff respeta y quiere a las mujeres, todo el staff quiere que nosotros Claro. tengamos los mismos derechos que han tenido ellos por todos los tiempos, ¿sí? Y claro que nos valoran y claro que saben de nuestra inteligencia y claro que inclusive muchos de ellos dicen, híjole, es que mi esposa salió brava. Está brava más que yo. O sea, eso es algo real. Yalisa Eso es- David, sí, sí. Eso es algo que se da y que ustedes no podrán negar. Todos somos feministas, absolutamente. Hombres y mujeres tendríamos que ser feministas. Así es. Pero creo que se está malinterpretando esta situación en donde la mujer sí tenemos que luchar por los espacios que nos han sido negados durante muchos años, pero sin perder algo básico que es la feminidad. Ok. Sin perder algo básico, hermoso, que ya traemos intrínsecamente nosotros, que es esa parte bonita de la feminidad. Y entonces pareciera ser que ahorita se busca un unisex, se está buscando el prototipo del unisex. Ajá. Si te fijas los grupos que están siguiendo a los adolescentes ahorita, este grupo coreano, el BTS, Sí. estos coreanos que andan pintados como mujeres, que traen aretes y que lógicamente te marcan una figura totalmente unisex. Así es. Creo que estamos en esa parte donde ya no hay, están buscando a nivel global, donde ya no exista hombre-mujer, sino un mismo sexo, unisex, la bisexualidad, todo este tipo de cosas que están viendo los chavos y que lo veo yo hoy en día en la consulta, que está muy de moda, ¿no? Que está pegando. Vamos Está a hacer una pegando. breve pausa y vamos a regresar con este tema. ¿Qué está pasando en nuestros jóvenes, las redes sociales? Y bueno, sí, el empoderamiento de la mujer, pero hasta dónde debe ser, cómo debe de ser, para evitar pues ponerse en riesgo también y poder arruinar la vida también de alguna otra jovencita. Regresamos rápidamente. Sí, muy bien. Bien, amigos, estamos de regreso. Esto es El Averiguadero. Los invito para que participen. Recuerden, los leemos a través de nuestro WhatsApp 618-122-0015, a través también de nuestro Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo. Estamos en Canal 15, por supuesto. Así es que participen. Hoy con nosotros está el secretario ejecutivo de CIPIN, Armando del Castillo. Está la doctora Marta Palencia, especialista en psiquiatría, y David Anaya, es vocero de la Policía Cibernética. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, estamos hablando de las redes sociales, los retos virales. Tienen hijos, hermanitos, sobrinitos,
pequeñitos. Estoy segura que este tema les interesa para que no caigan en estas situaciones que los puedan poner en peligro. A ver, entonces decíamos, el feminismo, hay retos justamente virales, decíamos, donde están participando muchas niñas. Y yo ¿Qué te está puedo decir pasando? uno, yo te puedo decir ahorita un reto ¿Cuál, viral doctora? que no se ha hecho así como que yo te reto, amiga A, Ajá. pero es decir, yo te reto a decir que te violaron, ¿no? Y entonces pasar por todos los ¡Qué procesos fuerte, de la reto! fiscalía, pasar por todos los procesos de la fiscalía, hacer todas unas situaciones para culpar a alguien de que te violó y que efectivamente hubo un acto de un acto sexual, etcétera, consensuado, o de cierta prostitución en muchos de los casos, porque no me cumpliste lo que tú me habías prometido de prestarme 15,000, 10,000 pesos, 5,000, no sé, etcétera. Entonces ahora sí voy a la fiscalía y como sí traigo restos seminales o traigo esto, traigo lo otro, entonces hay esos retos a veces ahorita para buscarse una fama de feministas totales, cuando al contrario hay un problema ahí de identidad, hay un problema de un trastorno de personalidad, donde buscan esa fama, tratar a través de ser pseudo feministas. Creo que ahí es donde las verdaderas personas que hemos luchado por esta igualdad de género, de forma pacífica, de forma hermosa, ahí es donde nos debemos de sentir muy agredidas, porque eso no es la forma como se ha conseguido lo que hemos logrado hasta ahorita. Oigan, qué Yo les digo a fuerte, mis alumnos, violación. yo les digo a mis alumnos, ¿saben qué, muchachos? Si se van de antro, donde ustedes quieran, traigan aquí, por favor, una cartita donde diga, siendo hoy tal día, a tales horas, tú, fulana de tal, ¿estás de acuerdo de tener relaciones sexuales conmigo? Y por favor, tu credencial de lector, copia, para saber que efectivamente tuvimos relaciones tal día y que fue totalmente de acuerdo. Ya, Por muy ya no es borrachos, nada de que les digo, por muy vámonos. borrachos que estén, por favor háganlo, porque si no, no sabemos del día de mañana cómo vaya a amanecer, si no les mandaste la flor, o no te esperaste, o no le invitaste a desayunar, o cualquier cosa, viene el enojo, ¿no? Qué fuerte pensar en que alguien destruya la vida de alguien más de esta Sí, manera, pero sí se está viendo. aprovechando estos movimientos. ¿Se da? ¿Sí tienen ustedes datos de esto? Bueno, en otras entidades, en Estados Unidos, se han dado casos de falsos testimonios donde las mujeres han sido enjuiciadas. Yo creo que nuestro país está a la espera de un suceso así para que marque un precedente en el cual desanime o inhabilite este tipo de comportamiento de gente pues que de verdad al falsear un testimonio pues estás cometiendo un delito, ¿no? Así es. David. Fíjate, yo creo que un tema complicado, yo creo que hasta la coacción que se genera muchas de las veces en la parte de los adolescentes al fomento a tener relaciones sexuales. O sea, lamentablemente a veces hay hasta un tema de presión para que tengan relaciones sexuales cuando realmente no es lo que se quiere. Y este es un reto que, digo, ahorita lo decía Marta en el tema de violación, pero ahora digo, cómo a veces los propios adolescentes se retan entre ellos mismos para tener relaciones sexuales con otro. Y esta parte a veces, bueno, pues se da consentida, pero no realmente con el consentimiento emocional que se requiere y que lamentablemente después desencadena en una situación de inconformidad y que nos podría situar en una falsedad de declaración o una tergiversación de la información hacia una autoridad competente y que pudiéramos hablar de un delito que realmente no existiera con la intención de hacerlo, ¿no? A ver, fíjense qué interesante. Ya llegamos al punto donde un reto ya llega a convertirse en delito. Y parte justamente de este programa es hablar de las implicaciones legales que tienen los retos, porque ellos pueden pensar que no pasa nada, que ya fui golpeé a alguien, que ya acusé a alguien de violación, ya quedé como víctima, no pasa nada. ¿Qué implicaciones legales tenemos en todo esto? Bueno, todo está regulado en las redes sociales. Es muy importante que la gente que nos está viendo entienda que lo que haces en las redes sociales está regulado. Si yo te amenazo, si te mando un mensaje por cualquier vía electrónica, es un delito que tú puedes ir a denunciarlo a la Fiscalía General del Estado. Si yo comparto pornografía infantil, si reproduzco un video íntimo de una jovencita sin el consentimiento de ella, por el hecho de hacerle play, que me lo mande un tercero, yo ya estoy cometiendo un delito. Hay que recordar a esta youtuber que está en la cárcel ya algunos meses, en las cuales ella en un video lo único que dijo fue que lo vio el video. Y esas fue las pruebas que la fiscalía de aquella entidad utilizó para procesar a esta youtuber, lo cual pues nos debe de ampliar el tema, el contexto para nosotros como usuarios, entender que lo que hagamos ahí está regulado y podemos cometer un delito. Y sí decirle a la ciudadanía que es muy importante que
aquí, por ejemplo, en los retos y en los videos que hemos visto últimamente, es un hecho lamentable para ambas partes, porque Así va a es. ser perseguido tanto la víctima como el agresor. No nada más son partícipes, nosotros al compartir, al difundir, al comentar, también somos partícipes en ese ciberbullying, y lo importante aquí es que esto los va a seguir el resto de su vida a cualquier continente que se vayan, y no se trata de nada más linchar a una persona, sino Sí. que tenga la ayuda de las instancias correspondientes, porque son jóvenes y no tienen la madurez para entender que eso les va a perjudicar el resto de su vida. Así es, qué importante que tengan la ayuda de las instituciones, de los sistemas. ¿Funcionan los sistemas? ¿Funcionan esos acercamientos que luego se tienen en las escuelas, pláticas? O de pronto son como campañas del momento, pero cambia el gobierno y ya no. ¿Funcionan? Yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, en los planteles educativos, yo lo veo desde un punto de vista externo, sí es la base de datos. Creo que las bases de datos tienen que estar muy protegidas, inclusive por bloques, tienen que estar protegidas. Como bien lo comentaba aquí el compañero, tienen que ver la situación de qué páginas pueden ver los jóvenes y qué Sí. páginas no. Ayudarles en una capacitación a los padres de familia de cómo hacer para bloquear las páginas en las cuales no pueden acceder sus hijos y a cuáles sí pueden acceder. En la misma escuela decir, aquí en estas páginas puede entrar a tener material didáctico y en estas otras no, y bloquear esos teléfonos, bloquear esas computadoras, lo tienen que hacer. Quizás por bloques de padres de familia, entrarán primero los de tales grados, pero es algo que la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, pero bueno, sabemos cómo está la situación a nivel federal, siquiera a nivel local, sí empezar a trabajar con nuestros jóvenes para protegerlos, con nuestros niños para protegerlos. ¿Qué pasa, Brenda? Volviendo a lo mismo. Los retos siempre han estado. Sí. Ahorita tú me preguntabas cuál era el reto. Antes los niños y las niñas corríamos, salíamos, Ajá. podíamos tomar nuestra bicicleta e irnos al Parque Guadiana. Yo me acuerdo cuando yo tenía 9 años, yo me fui al Parque Guadiana desde mi casa. Ajá. Al Parque Guadiana mi mamá fue, ella ya me puso unas nalgadas, pero yo lo podía Eran hacer. parte del reto. O sea, yo podía hacer, irme en una bicicleta al Parque Guadiana porque no era tampoco tan peligroso. O sea, Sí, no era no, así como podía que- uno andar como si nada. Sí, como si nada. Ahorita es muy triste, pero los niños no pueden salir tampoco a la calle porque los pueden inducir en las drogas, porque tengo miedo de que te roben, porque tengo miedo del tráfico de órganos, porque hija, estás muy bonita y no te vayan a robar. Bueno, es una serie de cosas que entonces los muchachos han tenido que estar encerrados, encapsulados hasta cierto punto, y lo único que les queda es esto. Así es. Es un celular inteligente que si tú se los quitas a un adolescente es casi se intentan suicidar. Se nos ¿no? han suicidado. Sí, ha habido sí. casos donde se han suicidado Sí. jóvenes porque les quitaron el celular. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Su vida está en esto, su vida está en un celular. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que forjar como sociedad? Sí tenemos que forjar la situación de que no podemos ver niños inactivos. Tenemos que apostarle al deporte. Vuelvo a insistir Ok. mucho. Inclusive debe de haber más horas, no nomás la hora de educación física, tiene que haber muchísimas más horas en las cuales los niños se ejerciten. No es de que si yo quiero participo en el voleibol porque no le doy una. Pues si no le das para el voleibol, le darás para esto, o le darás para la caminata, o le darás para la corrida. Pero tenemos niños muy sedentarios con un problema de obesidad terrible, ¿sí? En donde estamos viendo lo que va a pasar con la osteoporosis por la falta de movimiento de los niños trepados en una cama. Además de la ansiedad y la depresión, ¿no? Decía una psiquiatra española, que yo admiro, que tuvo en su consulta a una influencer, y la influencer llegó totalmente destrozada y le dijo, pues ¿qué le pasa? Dijo, yo soy una influencer que tengo más de 1 millón de seguidores, una influencer española, soy muy famosa, etcétera, etcétera, gano mucho dinero, pero mi vida es un fracaso. No tengo amigos, no tengo esto, no tengo lo otro, estoy totalmente vacía, doctora, y comienza a llorar. Le dice, bueno, ¿qué pasa contigo? ¿A qué te dedicas? Le dice, yo tomo fotos para marcas. Y en un momento dice, ¿me permite su baño? Se va al baño, se pinta, se arregla, sale guapísima. Y le dice, doctora, ¿le puedo pedir un favor? ¿Me puede tomar una foto al otro lado de esta pintura hermosa que usted tiene aquí en su consultorio? Le dice, sí, ¿qué pasa? Dice, es que esta hora mis seguidores están esperando esta foto con un mensaje positivo y por favor ayúdeme a decir que es la felicidad. La psiquiatra le ayuda a redactar un párrafo y en ese momento comienzan todos sus seguidores a decirle, eres lo máximo, yo no sé qué quedaría sin ti, tú eres la persona que me motiva, etcétera. Y cuando dice la psiquiatra, atrás de eso había una mujer Ya se estaba totalmente cayendo a vacía, pedazos. deprimida, que lo que quería era suicidarse. Bien. Entonces, Me marcan una brevísima pausa. ¿Vamos a pausa, chicos?
Vamos a pausa. Regresamos rápidamente porque eso está sumamente interesante. Participen, está nuestro WhatsApp abierto, 618-122-0015. Regresamos rápidamente. Bien, amigos, era un rato de ocio. Oigan, regresamos, estamos en el averiguadero, estamos hablando de el uso y abuso del teléfono celular. Ahorita lo comentábamos, ¿verdad? Cómo todo esto nos lleva justamente a llegar a estas situaciones virales. A lo mejor cuando uno ya está como en los 30 y algo, sí, va a 30 y algo, no es más, pues no caes tan fácil, pero cuando estás jovencito, que quieres comerte al mundo, quieres ser el más popular del universo, pues claro que vas a caer en estos retos. Decíamos ahorita, adicción al celular. Y luego tenemos brechas generacionales, nos decían ahorita, por ejemplo, personas que están siendo papás a los 40, una brecha generacional enorme ya con los hijos, que luego no le agarramos la onda al celular tan fácil como ellos, y claro que nos comen, nos llevan a un mundo de ventaja. Claro. Y luego, ¿qué hacemos entonces? ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? ¿Cómo sabemos qué están haciendo? Mira, ya no está la computadora en la sala como la tenías antes. Hay algo bien importante. ¿Cuándo caemos en adicciones? Cuando tenemos dos cosas, aburrimiento y estrés. ¿Sí? Esas dos partes son las que nos llevan a las adicciones. Igual, ¿cuándo tomamos el celular? Cuando tenemos aburrimiento o cuando estamos estresados, es cuando vamos a utilizar el celular. Los domingos en la tarde lo utilizamos más porque muchas veces estamos aburridos, estamos viendo la película, pero estamos con el celular. O bien, llegamos muy estresados a cualquier parte y lo primero que queremos hacer es ver el celular. Así es. Entonces, esas dos partes ahorita en los jóvenes, con el aburrimiento que se cargan ellos y el estrés que están manejando del encierro, por eso ha habido tantas situaciones de abuso del celular. Efectivamente, yo creo que tenemos que preparar cosas y retos que tengan que ver cómo sacar a los jóvenes del aburrimiento y cómo manejar terapias grupales vía esta tecnología, pero para ayudarle a los jóvenes a sacar el estrés de una forma positiva y no donde sabemos que mientras más tiempo pasas por el celular, inclusive vas agarrando un color amarillento, inclusive te vas deprimiendo todavía más, ¿sí? Y es un círculo vicioso porque esto se vuelve adictivo. Lo dijo el creador de Facebook, yo hice el Facebook para un fenómeno adictivo. Lo dijo Twitter, lo dijo el creador de todas las redes, TikTok, está manejado para crear efectivamente producción de dopamina y eso te hace adicción. Entonces ahora el reto es para los papás, ¿no? De sacar de esa área a los hijos. Pero fíjate, yo aquí voy a abundar, o sea, dicen que la doctrina enseña, pero el ejemplo arrastra, ¿no? ¿Sí? Yo creo que eso es indispensable, o sea, ¿cuántos padres de familia también tienen ese mismo vacío? Sí. Y caemos en esa situación. O sea, lamentablemente ejercemos una codependencia en el celular, ejercemos una codependencia en las redes sociales, inclusive, ¿por qué no decirlo? Los propios padres de familia tenemos un fanatismo a veces por la propia popularidad, por no salir de esa etapa que vivíamos en la juventud y que ahora ya tenemos nuevas responsabilidades como padres, como cuidar a los niños, pues queremos todavía no dejar de pasar esa etapa de la vida que a lo mejor todavía extrañamos algunas cosas y seguimos comportándonos de una forma hasta cierto punto irresponsable porque no hacemos caso de las cuestiones que tendríamos que tener como prioridad, que son pues nuestras hijas, nuestros hijos, y que lamentablemente no vemos que lo que ahorita estamos haciendo, a futuro el niño lo va a hacer, lo va a replicar y a lo mejor en una condición de una sociedad todavía más descompuesta, que va a ser, yo creo que hasta más lamentable o va a estar más expuesto a otras situaciones. Y que creo que esa parte es fundamental, la tenemos que generar. Ahorita que comentaba Marta algunos temas, me venía a la mente la escuela para padres, tan importante que era. ¿Por qué? Porque esa escuela para padres nos enseñaba a cómo ejercer la paternidad, a cómo estar cercano al hijo, a cómo entender los entornos que se vivían y que lamentablemente, hay que decirlo, muchas de las veces los docentes, las personas que están en las instituciones, los trabajadores sociales, conocen más a los niños que el propio entorno familiar. Y que ahí creo que es una parte fundamental que los padres se incluyeran en esta participación en la escuela y que se vincularan realmente en lo que está pasando con sus hijos. Ahí veíamos en este programa que lamentablemente iba hasta la abuelita, la vecina, cualquier persona mandaban
a que fuera la reunión de la escuela para padres. Sí. Y lamentablemente pues no era el sector más cercano. Aquí yo creo que tendríamos que legislar, tendríamos que buscar las condiciones para que realmente y generáramos ese acercamiento de los padres con los hijos y generar una unificación familiar y desde luego ahí yo creo que mejoraría el entorno. Pero hablábamos justamente, Marta, y ayer lo preguntábamos, David, no sé si tú también coincidas, hablábamos de esa falta de figuras de autoridad. Ahora la autoridad es el hijo, el papá sí es el que sale regañado, el maestro es el que sale regañado, y cuidado, y siquiera voltees a ver fue a mi hijo porque así le va al maestro. Tú lo decías, ahora ¿Falta ya de autoridad? las computadoras no están en la sala, están en sus habitaciones, y ahora con el modo virtual y las clases virtuales, los padres de familia incluso hicieron un gran esfuerzo para comprarle una silla gamer de 5,000 pesos, les dan un área privada y los niños están tomando esa ventaja donde al contrario de hacer algo positivo como padre de familia le estás haciendo un daño, porque las computadoras es muy importante que estén en áreas en común, que estemos supervisando lo que ellos estén haciendo. Los pedófilos y estas personas que tratan de enganchar a nuestros hijos no van a llegar con sus identidades reales, van a llegar camuflajeados de lo que más atrae a nuestros hijos, y al darles esa privacidad los estás exponiendo a que estén hablando con personas de este tipo que son lo más detestable en las redes sociales. Y bueno, las redes sociales son, por ejemplo, Twitter es una incongruencia. Yo se lo pregunté a su director de Latinoamérica cuando estuve en su sede en Ciudad de México. Le dije, ¿cuál es la edad permitida para tener Twitter? Sí. Él me dijo 13 años. La edad permitida son 13 años. Y le dije, ¿por qué todo el contenido para adultos, diciéndole como pornográfico, está permitido? Me dijo, está permitido. Entonces es una gran incongruencia en esta plataforma donde nuestros hijos tienen el derecho a estar en esa plataforma con todo este contenido riesgos para adultos disponible para ellos. Así es. Entonces, ¿qué hacer para poder atender este tema? David, antes de que se me vaya, ¿pueden defenderse, algún agresor, alguien que participe en un reto, escudarse bajo el tema de la edad? Porque luego dicen, por la edad no puedo ir a la cárcel, no me pueden establecer un proceso legal. Pues sí, me demandarán, pero no pasa nada porque no tengo edad para enfrentar la ley. Siempre pasa algo. Yo creo que es bien importante, como bien tú ahorita preguntaste si servía todo lo de las campañas. Yo creo que sí sirve. Cuando vas a dar pláticas, a mí me ha tocado damos una plática que se llama Peligro en las redes sociales, la cual dura casi una hora, donde exponemos todo lo negativo de las redes sociales, y empezamos siempre diciendo, todo lo que digas en redes sociales será usado en tu contra. Así es. Entonces hay que educar a nuestros hijos que siempre pasa algo. Siempre te va a pasar algo, claro, porque una vez que dejas registrado ahí, no lo puedes borrar. La gente cree que en C5 tenemos un botón mágico para borrar un video, borrar una imagen, etcétera. Y estos programas norteamericanos como CSI pues nos han dejado mal parados a nosotros. Y ahí decirle, podremos lograr y trabajar con esta plataforma para dar de baja ese contenido, pero aparece en otro y bueno, ya es imposible. Es que ya en la red ya no lo paras. Una vez que tomas una fotografía, que la publicas, ya no te pertenece. Así Entonces hay que educar a nuestros hijos, o incluso si no educas a los mismos adolescentes que nos están viendo, o replicar este mensaje a los más pequeños del hogar, que lo que ellos hagan los va a seguir el resto de su vida. Así es. Cuando googleas tu nombre, cuando buscas algo, eso indudablemente cuando entren en la etapa laboral va a aparecer, y aquí lo importante es que hagamos un trabajo en conjunto, tanto autoridades y sociedad, no nada más señalando que ellos son los responsables, sino educándolos, diciéndoles que esto va a perjudicarlos de alguna forma. Fíjate, lo importante de una crianza positiva, que ahorita comentabas, que nosotros la estamos generando a través de diversos programas, pero un tema importante, y aquí voy a abundar un poquito, Brenda, sobre todo lo que preguntabas de las consecuencias legales, porque luego hay como este vacío en la información y una discrepancia también en la información que se genera. Adolescentes sí se pueden vincular a un proceso, sí son imputables de acuerdo a grupos etarios, y aquí yo creo que hasta sería bueno hacer un programa en ese sentido, con el tema de justicia penal juvenil. Quien comete delitos contemplados en la ley, en el Código de Justicia Penal Juvenil, claro que hay una situación complicada. Hay 3 grupos etarios, de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18 años de edad. En este esquema tenemos
un tema de justicia penal terapéutica que va para los 12 a 14 años de edad. Se especifica muchísimo, pero de 14 a 16 hay hasta 3 años de prisión y de 16 a 18 hasta 5 años, según sea el caso. Claro, no es cualquier delito el que va a tener un proceso de internamiento, pero desde luego un delito grave, claro que puede ser sancionado, claro que puede alcanzar una situación de privación de la libertad, y para eso existe pues lo que es el CERMI, y desde luego la autoridad encargada de esto pues es la Agencia del Ministerio Público especializada en menores infractores y el Tribunal para Menores Infractores del Estado de Durango. Qué importante eso que nos compartes, por supuesto, en el tema de la... O sea, es que sí tenemos que entender, cada acción tiene una reacción, ¿no? Claro. Siempre va a haber consecuencias. Nos dicen, en las escuelas los de derechos humanos deberían darles pláticas a los chicos que así como tienen derechos, también tienen obligaciones y responsabilidades sobre sus actos, ya que los adolescentes sí se saben sus derechos, pero al revés y al derecho, pero qué casualidad que las responsabilidades ahí sí nada más no le entran, ¿verdad? También nos dicen saludos a la doctora Palencia, muy importante este tema que pone en peligro a nuestros hijos. Roberto Flores le manda saludos, Alejandro, saludos, Lupita García, buenos días, Terán Torrecillas, Diana dice, excelente tema, gracias por compartir, saludos a la doctora Marta Palencia. Bueno, nos quedan como 3 minutitos nada más y eso que les voy a robar más, ya nos vamos, ¿por qué me hacen eso, muchachos? Rápidamente nos vamos, entonces, conclusiones, doctora, ¿qué hacer? Quitarle la autoridad a esto, quitarle la autoridad, creo que a los teléfonos, a la tecnología, y es que cuando tú veas en una mesa que alguien agarra un teléfono, que alguien toma un teléfono, dile, ¿estresado o aburrido? Ajá. Así de sencillo, vamos a empezar con eso, estresado o aburrido, porque si te pasa que estás en una mesa y comienzan a coméntalo, estresado o aburrido. Punto. Perfecto, ahí este tip para desactivar el uso del teléfono, que además es una grosería, cuando estás con alguien es una grosería que te estén hablando y estés con el teléfono. David. Bueno, ponemos a la disposición de la ciudadanía en los 39 municipios la unidad cibernética para cualquier ciudadano que esté teniendo un problema, siendo víctima o que esté pasando por algún suceso en las redes sociales, que marque el 911, que pida a la operadora que lo comuniquen con nuestra unidad, donde van a ser atendidos por expertos, agentes expertos en ciberseguridad. Bien, muchísimas gracias. Armando, pues gracias. Adelante con tu comentario. No, bueno, pues antes que nada agradecerte a ti por estar en este estudio y desde luego compartir temas de interés. Un gusto estar con mis compañeros panelistas y desde luego pues decirte que nosotros seguiremos generando política pública. Estoy abierto a que podamos hacer algún tema en conjunto y desde luego yo creo que la parte fundamental, y aquí haría un llamado a la sociedad, a que estemos más al pendiente de nuestros hijos, a que pongamos más cuidado y que desde luego tengamos el interés propio de qué es lo que pasa en nuestro entorno social y desde luego un tema de interés, ¿no? Yo creo que es lo que queremos como sociedad y en función de ello seguir trabajando sociedad y gobierno. Oigan, pues de verdad les agradezco mucho que hayan estado compartiendo toda su experiencia con nosotros. Gracias. Espero pronto podamos tener otra charla como esta a través del Averiguadero. Feliz fin de semana. Amigos, ya me voy porque ya me andan correteando mis muchachos. Feliz fin de semana. Si se les perdió algún detalle, chéquenlo en Facebook o en YouTube. Gracias. Adiós.